Y buenos días, yo soy Marcela. Yo estaré aquí ayudando con accesibilidad. Sí, así que si tienes preguntas, me puedes preguntar a mí o a Claudia. Gracias, Marcela. Y también tenemos a Sarah. ¿Está Sarah con nosotros? Ella está ayudando con cosas de accesibilidad Accesibilidad. ahorita. Muy bien. Ya. Y Sarah está también con nosotros, entonces hay que, ¿verdad? Un fuerte abrazo a todas las compañeras por tanto trabajo que han hecho. Y tradicionalmente se celebra lo que es NSAC en persona, ¿verdad? Y NSAC es una conferencia de 3 días que reúne a más de 1,800 intercesores de víctimas y aliados que trabajan para prevenir la violencia sexual dentro y fuera de nuestro país. Con el tema de asalto sexual recibiendo más atención que nunca en estos últimos 40 años, esta conferencia se lleva a cabo en un momento y en un espacio virtual cuando es necesario resaltar las soluciones para poner fin a la violencia sexual. El tema de la conferencia de este año es movimientos audaces. ¿Por qué movimientos audaces? Sabemos que la violencia sexual se puede prevenir. Creemos que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la prevención y la eliminación de la violencia y sabemos que es necesario los pasos pequeños para que sean impactantes o movimientos audaces, como nos referimos nosotros, para llegar ahí, a ese lugar. Entonces, de nuevo, gracias de una vez más por acompañarnos el día de hoy. Directrices comunitarias. Antes de comenzar, nos gustaría compartir con todos ustedes algunas pautas de la comunidad. El tema de la violencia sexual rara vez es neutral y, ante todo, queremos promover un espacio seguro e inclusivo para que se lleven a cabo estas conversaciones. Así que, por favor, les pedimos que tengan en cuenta del espacio que ocupan, hagan un espacio, tomen un espacio. Elegir tener comunicación directa antes de enfrentaciones públicas. Puede enviar usted un correo electrónico a ensac@calcasa.org. Para obtener ayuda dentro de este taller, también comuníquese con Claudia, la anfitriona del chat. Por favor, no grabe ni haga capturas de pantalla de ninguna sesión sin notificación o consentimiento. Andy. Ok, y entonces aquí nos pueden seguir, síganos, etiquétenos, utilice los hashtags, tenemos aquí NSAC 2020 y Movimientos Audaces, por favor, por medio de Facebook, Twitter, las cuentas que ustedes tengan, por favor. Eso nos va a ayudar mucho. Le animamos a que nos vuelva a publicar durante el taller y durante esta conferencia. Bueno, ya llegamos a lo mero mero, ¿no? La sesión. Sobrevivientes de asalto sexual en centros de detención de inmigración, construyendo puentes a través del cambio, movilización comunitaria y colaboración. Con todo lo dicho, gracias por acompañarnos de nuevo. Este taller les ayudará a poder identificar los factores influyentes, incluyendo las normas culturales y sociales que contribuyen a un cambio de modelo exitoso para desarrollar la capacidad de organización de la comunidad y avanzar en las estrategias nacionales de abogacía sobre temas de detención de inmigrantes. Entonces, para mí es un placer poder presentar a las oradoras que tenemos el día de hoy. Tenemos a 3 oradoras. Entonces, me gustaría empezar presentando a la primera oradora. Jessica Huerta. Jessica Huerta desarrolló su pasión por poner fin a la violencia contra las mujeres desde un interés personal hasta un interés profesional. Como educadora de pares del derecho de saber en la Universidad de California, Irvine, obtuvo capacitación sobre intervención de crisis y brindó cursos a sobrevivientes de agresión sexual y violencia doméstica. En el 2014, Jessica se unió a CHIRLA,
y como coordinadora de educación comunitaria, informa a los inmigrantes sobrevivientes sobre los recursos disponibles para ellos, independientemente de su estado migratorio. En el 2017 recibió la acreditación del Departamento de Justicia en Ley de Inmigración. Su trabajo incluye proporcionar información sobre conozca sus derechos y las leyes laborales, lo que brinda la oportunidad de evaluar e informar mejor a los miembros individualmente y en grupo sobre posibles extensiones migratorias, derechos laborales y servicios sociales. Antes de llegar a Chirla, completó su licenciatura en Psicología y Sociología en la Universidad de California, Irvine, en el 2011. Además, realizó su maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Europa Central de Budapest, Hungría, en 2013. Colaboró como investigador de políticas de proyecto Iniciativa Roma en el Open Society Foundation en Hungría, como parte de su esfuerzo de promoción para brindar recursos a los sobrevivientes. En el 2017 formó parte de la cohort Justicia de Trauma del Instituto de Política a la Mujer, lo que permitió desarrollar y promover una agenda política interseccional que centra las necesidades de las comunidades históricamente marginadas que había sido afectado por la opresión, la violencia y la discriminación basada en el género. La cohort unió fuerzas y colaboró, permítanme un segundito, colaboró con proveedores de servicios comunitarios para impulsar una legislación que permitirá a las mujeres encarceladas tener acceso a líneas telefónicas directas externas, gratuitas y confidenciales para servicios de apoyo emocional relacionados con la violencia doméstica, la agresión sexual y la salud mental. El mismo año, como equipo, abogaron por una legislación para crear el Fondo de Prevención de la Violencia Doméstica y Agresión Sexual de California. Su capacidad para conectar con los sobrevivientes y mujeres inmigrantes ha ayudado a la comunidad inmigrante a empoderarse, exigir sus derechos y reconocimiento social y dignidad y respeto. Nuestra segunda presentadora que tenemos el día de hoy, Grisel Ruiz. Grisel Ruiz es abogada, supervisora en San Francisco, donde se enfoca en la intersección entre la ley de inmigración y la ley penal. Esto incluye asesorar a abogados e intercesores sobre las consecuencias de delitos penales, entrenamientos en defensa de deportación y apoyo a campañas locales y estatales para la aplicación de la ley de inmigración. Además de asistencia técnica, capacitación y apoyo a las campañas en estas áreas, Grisel también ayuda al trabajo estatal legislativo de ILRC. Grisel es actualmente la presidenta de la Junta para la Libertad de los Inmigrantes, anteriormente conocido como Freedom of Immigrants, formerly CIVIC, una organización sin fin de lucros que aboga por los inmigrantes detenidos. Antes de trabajar con ILRC, Grisel fue asociada del legítimo de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y miembro de Stimson, alojada en la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de UC Davis y la Fundación de Asistencia Legal Rural de California. Como miembro legal, cofundó los programas Conoce tus derechos en los centros de detención de inmigración locales, por los que recibió un premio de Cosmo para Latinas. Grisel es una inmigrante y obtuvo su título de abogada de la Universidad de Chicago, donde recibió la beca Tony Patillo. Obtuvo su licenciatura de la Universidad de Notre Dame, donde se especializó en ciencias políticas y literatura española. Grisel es admitida en la barra de abogados en California y habla español con fluidez. Entonces, también nos agrada tener a Grisel con nosotros el día de hoy en nuestro panel. Y también aquí, por último, tenemos a Nithya Nathan Pino. Nithya Nathan Pino es una abogada política, estratega con sede en Washington, D.C. Se enfoca en la defensa legislativa federal en ILRC,
Su trabajo se centra en políticas de lucha contra la criminalización de las comunidades inmigrantes. Esto incluye el desarrollo y el cultivo de asociaciones con organizaciones comunitarias, funcionarios electos y proveyendo educación y capacitación jurídicas. Nithya aporta casi una década de experiencia proporcionando servicios legales a inmigrantes en Texas, Virginia y Maryland. Antes de unirse a ILRC, Nithya se desempeñó como directora del programa de la infancia de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes en el área capital, CARE. También trabajó en el Centro de Justicia de Tahiti y en un proyecto de representación de asilo y pro bono del sur de Texas. Nithya se centró en la defensa de expulsión y el alivio migratorio basado en la asistencia humanitaria, incluyendo asilo afirmativo y defensivo, estatus especial de inmigrante juvenil, protección bajo la ley de violencia contra las mujeres, conocido como VAWA, DACA, Visa U y Visa T. Nithya obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y Españolas de la Universidad de Tufts y obtuvo su título de abogada en la Facultad de Derechos de Brooklyn. Nithya es admitida en la barra de abogados en Texas y en Nueva Jersey. Habla inglés y español con fluidez y conversa en tamil. Entonces, es un orgullo para Calcasa poder tener a estas personas que hacen un buen trabajo y que nos van a brindar mucho de su conocimiento. Entonces, en este momento le paso a Nithya la palabra, el foro. Muchas gracias. Ok, bueno, no sé si todos pueden ver, pero hoy la meta de nuestra discusión es una introducción al sistema de inmigración, una introducción a detención y cómo eso funciona, parte del sistema de inmigración, la realidad que las personas están viviendo durante esta pandemia, y los esfuerzos a nivel nacional para luchar contra la detención de nuestros miembros de la comunidad inmigrante. Entonces, voy a cambiar un momento. Este es una foto de un centro de detención. Entonces, lo que quiero decir para que todos que no tienen la experiencia de entrar en un centro de detención, que son cárceles, son lugares muy duros, muy feos. Y para empezar, quería saber, tenemos una pregunta para todos ustedes. ¿Quién ha visitado a un centro de detención? Y creo que eso va a aparecer como una pregunta en la pantalla. Ok, voy a darles algunos segundos más, pero eso me ayuda a saber. En este momento parece que la mayoría de nuestras participantes en este taller hoy no han visitado a una cárcel de inmigración. Y eso es importante porque vamos a usar un poquito del tiempo que tenemos juntas para hablar de cómo es este centro, las personas que están detenidos, qué es la realidad que viven cada día. Entonces, y para los que sí han visitado a un centro de inmigración, un centro de detención, si tienen comentarios que quieren añadir a la conversación, pueden ponerlos en el chat. Y en cualquier momento, si tienen preguntas, pueden ponerlos en el chat y estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta que ustedes tengan, ¿ok?
Entonces, creo que puedo compartir con todos ustedes que la mayoría de nuestras colegas en este taller hoy no han visitado a una cárcel de inmigración o un centro de detención. Por eso vamos a pasar un tiempo hablando de la realidad, cómo las personas llegan a estos centros y que para ustedes que están tratando de combatir la violencia sexual, ¿qué es la realidad de las personas que están detenidas? Me imagino que ustedes saben que en detención hay un riesgo siempre de violencia y asalto. Entonces, en este clima que tienen que vivir, es importante saber más información sobre cómo las personas llegan a un centro de detención. En algunos lugares, los centros de detención de inmigración también son cárceles privadas y mi colega Grisel va a hablar más sobre eso, pero en otros lugares solo es parte de una cárcel que está rentado por ICE. ICE es la agencia que tiene la custodia de personas que están bajo del sistema de detención federal. Y por eso digo cárcel en vez de centro de detención muchas veces, porque quiero que ustedes sepan esta realidad de cómo es este clima. En los Estados Unidos tenemos un sistema de inmigración grande. Los 5 estados que tienen los más espacios en centros de detención para inmigrantes son Texas, Luisiana, Arizona, California y Georgia. Entonces, afecta a muchas partes del país, no solo la frontera. Entonces es importante saber eso también, que personas están detenidas en todas partes, no solo cerca de la frontera. Hay varias maneras que una persona puede llegar a un centro de detención de inmigración. Una cosa que es importante entender es que el sistema de inmigración es un sistema civil. Eso quiere decir que es un sistema separado del sistema penal, pero sí son muy conectados porque, como ustedes ven aquí, muchas personas llegan al centro de detención porque tienen algún contacto con el sistema penal. Puede ser un arresto o algo así. Y durante esta interacción con la policía, la policía puede contactar a ICE o puede ser que tienen un acuerdo para compartir información con ICE. Entonces, ICE llega al lugar donde esta persona está detenido por la policía y pueden llevar a esta persona a un centro de detención. Otra manera que la gente llega a un centro de detención es que pueden llegar a la frontera y pedir asilo. Y mi colega Jessica de Chirla va a hablar más de los centros de detención para familias, pero eso es un gran problema dentro del sistema, que ahora tienen personas detenidas como unidades familiares, tienen personas que han sido separados de sus familiares. Entonces, dentro del sistema de detención vemos gente detenida de varias maneras. Y la tercera manera que vemos a gente llegando al centro de detención es por redadas. Y ayer yo leí en un periódico que durante esta pandemia han arrestado a 2,000 personas. Y eso quiere decir que ICE está yendo a las casas de personas, buscando a la gente y arrestando a la gente. Entonces, este siempre es un peligro y algo que tenemos que tener en mente cuando estamos pensando del sistema de detención y el sistema de inmigración.
hay algunos servicios que existen en un centro de detención, pero no son uniformes. Y por eso yo digo que estos servicios existen en algunos lugares, pero no en todos. Entonces es importante saber que si ustedes están visitando a una persona en un centro de detención, siempre es importante preguntarles si hay estos servicios o si pueden usar algunos de estos servicios. Y claro que los servicios que tienen de servicios médicos y psicológicos no son suficientes y muchas veces no tienen la capacidad para traducir. Y como estamos hablando de una población migrante, estamos hablando de personas que no hablan inglés como su primer idioma. Entonces es un gran problema que no tienen traducción, no tienen acceso a eso para poder comunicar con la gente que necesita estos servicios. Otro servicio que puede ser importante para personas detenidos en un centro de detención es ayuda legal o también servicios de conozca sus derechos. Puede ser en forma de taller, puede ser en forma de abogados que visitan al centro para dar información y hacer consultas, pero estos programas no existen en todos los centros. Entonces, algunas personas nunca reciben información sobre sus derechos, nunca reciben la oportunidad para hacer una consulta con un abogado, porque en el sistema de inmigración una persona tiene el derecho de tener un abogado para defender, pero esta persona tiene la responsabilidad de buscar este abogado, no es algo que es automático, que van a recibir un abogado para ayudarle. Y el sistema es muy complicado, las leyes de inmigración son muy complicadas. Y otra cosa es que estamos viviendo en el mundo del presidente Trump y eso quiere decir que cada día hay un cambio y también para los abogados que tienen mucha experiencia en inmigración, es muy difícil saber qué está pasando y qué es la estrategia mejor para combatir la deportación. Entonces, para las personas que nunca tienen una oportunidad para consultar un abogado, eso es casi imposible defenderse a sí mismo contra la deportación. Algo que quiero hablar ahora, que reconocer la realidad que estamos viviendo, que durante esta pandemia de COVID-19, las personas detenidas están sufriendo. No tienen acceso a las cosas básicas que necesitamos para mantenernos sanos. Sabemos que las autoridades de salud pública han dado recomendaciones como limpiar las manos con frecuencia. En detención a veces no tienen acceso a jabón y agua, no tienen máscaras, no pueden mantener distancia. Puede ser que en un cuarto hay 4 o 6 personas durmiendo ahí. En otros lugares tienen cuartos muy grandes donde tienen como 100 personas en un cuarto muy, muy grande. Entonces, cuando estamos pensando de una crisis de salud pública, estar en un centro de detención es muy, muy peligroso. También hemos leído reportes de personas en detención que están usando químicas tóxicas para limpiar y eso está afectando también la salud de las personas detenidas. Y otra cosa que hemos escuchado de personas detenidas es que cuando una persona tiene COVID-19, están poniendo a esta persona en una célula solitaria y eso puede tener, un efecto en su acceso a ayuda médica, pero también tiene un gran impacto en la salud mental cuando una persona está en una célula solo
sin contacto con otras personas. Un gran problema siempre con ICE es que no hay información suficiente. ICE es la agencia encargada de cuidar a estas personas, pero también tienen la responsabilidad de deportar a estas personas. Entonces, siempre hay problemas de transparencia, no tenemos información suficiente sobre lo que está pasando dentro de los centros de detención. Y el tratamiento médico es horrible. Personas no reciben medicamentos que necesitan a veces y es muy trágico lo que está pasando en los centros de detención, porque solo en el último mes 3 personas han muerto por complicaciones de COVID-19 en centros de detención. Por eso es muy importante tener una estrategia nacional y la campaña con el hashtag Free Them All o Libera a Todos es pidiendo a ICE liberar a toda la gente encarcelada. Y eso es muy importante porque es conectado a una provisión en el HEROES Act, que es una legislación que pasó por la Casa de Representantes, pero no el Senado. Y en el HEROES Act sí tiene provisiones para liberar a la gente detenida en centros de detención. Otra estrategia para ayudar a las personas durante este momento de crisis son 2 tipos de demandas federales, demandas contra las condiciones que personas están sufriendo y también demandas contra el gobierno pidiendo que dejan a la gente encarcelada. El caso Fryhat tiene que ver con personas que tienen condiciones médicas que aumenta el impacto de COVID-19. Entonces, eso es un poquito de información sobre esta campaña porque hay organizaciones usando esto como abogacía en el nivel nacional, pero también campañas locales. Yo sé que para personas que no están en Washington, D.C., puede ser difícil entender qué está haciendo el Congreso sobre la situación en detención. Sabemos que personas están sufriendo, sabemos que personas están muriendo en las condiciones durante esta pandemia y sabemos que no hay una manera seguro de encarcelar a la gente, sea pandemia o no, porque encarcelar a gente es una política, es algo que queremos cambiar. Parte de mi trabajo aquí en el ILRC es pedir un sistema diferente, pedir algo mejor para nuestras comunidades. Entonces, es importante saber lo que está pasando en el Congreso. El CARES Act fue firmado por el presidente en marzo y no tiene ninguna protección para personas en cárceles de inmigración. El HEROES Act sí pasó por la Casa de Representantes, pero el Senado no ha revisado y no ha votado en el HEROES Act. Y eso sí tiene una provisión que ICE tendría que revisar cada caso de cada persona detenida para ver si pueden liberar a esta persona usando algunos requisitos. Y eso es la primera legislación así que ha visto una manera que ICE tiene la responsabilidad de revisar y usar su poder de liberar a personas así en el nivel federal. Entonces sí es, no es una provisión que libera a todos, pero es un gran paso, es importante. Entonces es importante reconocer eso. Y el Senado tiene otra legislación propuesta que no tiene protecciones para personas en cárcel. Entonces, importante saber eso también, que es
como el Senado es controlado por los partidos republicanos, que actitud y la importancia de detención de inmigración tienen una manera de ver este asunto que es todo completamente diferente. Entonces, como estamos hablando de cambio en el nivel federal, hay algunas maneras que estamos usando como la comunidad de abogacía en Washington, D.C. con nuestras organizaciones y colegas en todo el país. Pero mientras estamos viviendo esta realidad de la administración de Trump, sabemos que esta administración tiene un enfoque en deportar a gente, en poner a gente en detención y limitar las maneras que inmigrantes pueden entrar en el país. Entonces, demandas en Corte Federal para mejorar condiciones es una estrategia muy importante en este momento. También estamos hablando de cambios legislativos, entonces trabajando con miembros de Congreso que tienen este punto de vista que es basado en las necesidades de la comunidad, que es la comunidad quiere libertad, no queremos que nuestra gente, nuestros familiares sean detenidos, entonces hay algunos legislaciones propuestas que voy a compartir con ustedes que pueden buscar más información si les interesa. También campañas para educar a la comunidad sobre lo que está pasando en la detención de inmigración, lo que está pasando en este sistema que es diferente, pero muy conectado al sistema penal y tiene mucho impacto en nuestra comunidad inmigrante. Y otra estrategia muy importante, y mi colega Graciela va a hablar un poquito de esto, es atacar los contratos para las compañías privadas que están ganando dinero de este sistema de detención. Lo que pasa es que la mayoría de centros de detención de inmigración son centros privados. Eso quiere decir que una compañía tiene un contrato para detener a gente y están ganando dinero de este contrato. Entonces, es muy importante hablar de este hecho porque, como ustedes pueden imaginar, cuando los miembros de Congreso entienden esta conexión entre las compañías privadas y detención, eso es algo que muchas personas pueden ver, es un gran problema, que eso no debe pasar. Solo quiero compartir los nombres de algunas legislación propuestas que existen que tienen que ver con el asunto de detención. Dignity for Detained Immigrants es una propuesta que es una completamente visión diferente para detención que cambiaría la capacidad de compañías para tener un contrato con ICE para detener a personas. New Way Forward es una propuesta legislativa que habla de detención, pero también de las maneras que la gente y la comunidad inmigrante es criminalizada por la ley y desconectar el sistema penal del sistema de inmigración. También el FIRST Act, que tiene que ver con esta emergencia que estamos, y también el Immigration Enforcement Moratorium Act, que pide que durante esta emergencia que estamos viviendo, personas no sean detenidos ni deportados. En esta foto en el centro pueden ver al miembro de Congreso Jesús Chuy García, que representa a parte de Chicago, y él con otros representantes es uno de los campeones de nuestra comunidad inmigrante que está tratando de hablar de esta conexión de
el sistema penal y el sistema de inmigración y cómo esto está afectando a nuestra comunidad. Y me gusta esta foto mucho porque en el frente tenemos personas que están impactados por estas políticas y que han sufrido, han sobrevivido y están aquí el día que esta legislación fue introducido en el Congreso. En este día hablaron en frente de miembros del Congreso y contaron su historia y lo que han sobrevivido estando en detención, saliendo de detención y cómo eso impactó a su vida y a la vida de su familia y sus comunidades también. También quiero recomendar, si ustedes quieren aprender más, si quieren saber más de lo que está pasando en el sistema de detención, hay una organización que se llama Freedom for Immigrants, Libertad para Inmigrantes, y cada mes, o creo que puede ser cada 2 semanas, tienen un reporte sobre lo que está pasando durante esta pandemia y eso ha sido una fuente de información muy útil porque, como dije, ICE no nos da la información que necesitamos para nuestra abogacía. Y también Detention Watch Network es una organización de membresía que tiene miembros de todo el país y están luchando, usando muchas de las estrategias que mencioné contra detención. Entonces, eso es todo para mí. Creo que mi tiempo Muchas se ha gracias, acabado. Muchas gracias, Nitia. Gracias. Y se me hace que ahora vamos a tomar unos 10 segunditos porque vamos a cambiar de diapositivas. Y con nosotros, Grisel Ruiz. Hola, ¿me escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Ok, Sí. perfecto. Disculpe, es que mi internet no funciona muy bien en este momento. Bueno, buenos días, yo me llamo Grisel Ruiz, soy licenciada en el Centro de Recursos para los Migrantes y muchas gracias por su tiempo. Hoy yo voy a discutir o seguir la conversación sobre los centros de detención o las cárceles, como dijo mi colega Nitia, porque como explicó ella, muchas veces decimos centros de detención, pero en realidad sí son cárceles y cárceles que están basadas en un sistema que no necesitamos en este país. Y un sistema que nosotros estamos tratando en este momento de quebrar, porque no es necesario tener centros de detención, no es necesario tener estas cárceles en el sistema de inmigración y creemos que es una conversación muy importante también tener en el sistema penal también, porque en realidad la razón por cual tenemos un sistema de cárceles de inmigración tan grande es debido a el sistema que tenemos en el sistema penal. Entonces, ahora vamos a seguir. Queremos empezar con la meta. La meta del trabajo de las campañas que tenemos aquí en California y en otras partes de los Estados Unidos es, tenemos varias estrategias para llegarnos a la meta de abolir toda la detención. Hay diferentes tipos de centros de detención, como explicó Nitia. Hay centros privados, hay cárceles privadas, hay cárceles públicas. Las tenemos en muchos estados. Ahí en el centro tienes una mapa de dónde están los centros de detención en los Estados Unidos. Hay demasiados en Texas y en el sur.
También tenemos 5 aquí en California, pero para nosotros siempre estamos pensando sobre qué podemos hacer para crear campañas, para llegarnos al punto donde ya no tenemos este sistema en cualquier tipo en todos los Estados Unidos. Entonces, eso lo quiero aclarar desde el principio porque hay diferentes campañas, por ejemplo, para cerrar tal centro de detención y a veces la gente dice, pero ¿eso qué va a hacer si todavía tenemos todos los otros centros de detención en los Estados Unidos? Y lo que nosotros tratamos de explicar es que, bueno, tenemos que empezar en algún punto. Y muchas veces así es como vemos que los movimientos empiezan. Empiezan en un lugar y luego siguen en otros lugares también. Entonces, queremos explicar muy bien que esa es nuestra meta, es abolir toda la detención. Y luego a la izquierda ve una imagen de una campaña nacional que está dirigida por Detention Watch Network, lo cual es un sistema de una organización que se enfoca solamente en estas cárceles a nivel nacional y apoya a las campañas locales. Quien quieren parar un centro de detención de empezar o cerrar uno o lo que quieran hacer para pelear este sistema a nivel local. Y la otra cosa que iba a explicar es que sí, ahora a este punto todavía ya hemos visto que las campañas locales sí llegan a influenciar la política nacional. Porque, bueno, ya vimos lo que explicó Nithya, que ya tenemos varias oportunidades a nivel nacional y claro que necesitamos otro presidente, pero estamos ahorita, ya vemos que nuestros líderes a nivel nacional ya se están enfocando en este tema y tenemos que seguir luchando a cada nivel para llegar al punto donde podemos abolir este sistema en total. Disculpen, no está cambiando la... Entonces, voy a explicar un poco una estrategia que tenemos aquí en California. Y esta es nomás una estrategia. Hay diferentes estrategias para llegarnos al punto donde algún día podemos parar este sistema en total. Y yo personalmente creo que tenemos que tratar y seguir con todas las estrategias, porque no es decir que una solamente va a resolver todo. Yo creo que va a tomar muchas estrategias que están trabajando juntas para para que lleguemos al punto donde ya no tenemos este sistema. Entonces, una cosa que hemos hecho aquí en California es pasar ciertas leyes en California para sacar nuestras ciudades y nuestros condados para sacarlos de cooperar con inmigración y con las compañías privadas para ayudar a crecer este sistema. Porque lo que hemos visto es que una manera grande en que estos centros de detención han empezado es con la ayuda de nuestras ciudades, de nuestros condados. Entonces, hemos pasado varias leyes para decir, ¿sabes qué? En California nosotros creemos que nuestros gobiernos no deben de tener parte de ayudar a ese sistema. Entonces, esa es una estrategia, pero otra vez es necesario tener muchas estrategias para pelear y para algún día tumbar este sistema. Ok, hay ahora una pregunta, porque muchas veces cuando empezamos con estas conversaciones, la gente dice, pero ¿cómo es que vamos a tumbar este sistema? Entonces yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo piensan ustedes que comenzó el sistema moderno de detención de inmigración? Y yo digo el sistema moderno porque hemos tenido épocas donde hemos visto el sistema de detención en ciertas maneras, pero me refiero al sistema moderno. Entonces voy a esperar algún par de momentos para que la gente tenga tiempo para responder.
Ok, gracias. Y ahora, parece que 23 por ciento más o menos de las personas dijeron que comenzó desde los 1900s, de hace 100 años más o menos. 30% más o menos dijo que empezó en 1950 y luego 48% dijeron que empezó en 1980. Entonces, surge que el sistema moderno de detención de inmigración empezó al comienzo de 1980. Entonces, es decir, que este sistema que tenemos en este momento apenas tiene entre 30 y 40 años que existe. Y a mí me gusta decir que eso es algo muy joven, porque yo también nací en esa época. Pero lo que quiero decir es que este sistema no lo hemos tenido por siempre. Y si este no es el sistema que hemos tenido por siempre, ¿por qué es que no lo podemos deshacer? ¿Por qué no lo podemos tumbar? Y eso es en que, otra vez, esa es la meta de nuestro trabajo y nosotros creemos que sí es posible llegar al punto donde podemos tumbar este sistema. Ok, ¿dónde están los centros de detención en California? Yo sé que hoy tenemos gente que están de diferentes estados en los Estados Unidos. Por el momento me voy a enfocar en California. En California tenemos 5 centros de detención. Tenemos Adelanto, Mesa Verde, Otay Mesa, Imperial. Y esas 4 son privadas y son las más grandes también. Y luego la última que tenemos es una que se llama Yuba County Jail, que es una cárcel en el sistema penal donde rentan camas a migración. Entonces tenemos 2 tipos de contratos aquí en California y en total 5 centros de detención. Con la población depende, y ahorita bajo de la pandemia sí ha bajado un poco la población de la gente de detención, pero típicamente tenemos entre 4 y 5,000 personas detenidas en el sistema de migración en California. Y ahorita, en este momento, o ya en estos últimos 6 meses, hemos visto que están tratando de añadir 3 nuevos centros de detención. Lo cual lo estamos peleando con toda la fuerza que tenemos, porque 5 es demasiado, 8 es algo que no debemos de tener en este estado, ni en cualquier estado, ni en cualquier lugar en los Estados Unidos. Pero ahorita sí vemos que están tratando de añadir 3 nuevos centros de detención. Entonces vamos a explicar un poco sobre qué ha pasado al nivel local en esos sitios. Bueno, Nithya ya explicó un poco sobre las condiciones para la gente que ahorita está detenida bajo de la pandemia. Y un poco sobre qué ha sido la respuesta de lo que está, de lo que está pasando a la gente detenida durante la pandemia. Y lo que hemos visto en este momento es que la gente está organizando, viendo que la gente dentro de los centros de detención están organizando, están creando videos. Aquí en esta imagen ven un centro de detención en California donde la gente hizo un corazón afuera y eso fue parte de un esfuerzo que estaban haciendo ellos para decir que nosotros ha sido organizar dentro de los centros de detención y también afuera. Ok, y ahora la gente afuera ha organizado bastante. Entonces, acabo de explicar que
hay 3 centros de detención que quieren añadir el gobierno federal y también GEO, lo cual es una compañía privada que se enfoca solamente en las cárceles privadas. Entonces, ellos juntos quieren añadir 3 nuevos centros de detención, lo cual había de resultar en más de 2,000 nuevas camas en California y durante la pandemia. Entonces, lo que hemos visto es que nosotros pasamos una ley que dice que si una ciudad está considerando aprobar un permiso sobre este tema, que tienen que tener ciertas juntas y tienen que darle a la comunidad una oportunidad de presentar sus opiniones sobre estos temas. Entonces, porque tenemos una ley, esta ley, la comunidad tuvo más oportunidad de organizarse sobre este tema. Y lo que ven ustedes ahorita en este slide es una señora y una imagen de la comunidad quien organizó en la ciudad de McFarland, donde estaban considerando 2 permisos para 2 de estos centros de detención. Y lo que vimos es que la comunidad organizó a un nivel que fue totalmente increíble, porque antes de la primera junta apenas tuvieron, creo que fue de menos de 10 días, y con ese tiempo vimos cientos de personas que salieron a esta junta para decirle a la ciudad que ellos no querían un centro de detención en su comunidad, o que no querían otros 2, porque ya tenían uno. Entonces, este es un ejemplo de lo que puede ser la comunidad cuando organizan. Entonces, ¿qué pasó con esas juntas? Bueno, otra vez, a pesar de tener poco tiempo, la comunidad organizó y al nivel del comisión o al nivel del Planning Commission, lo cual fue el primer nivel donde estaban considerando los permisos, la comunidad ganó. Lo cual fue un logro muy grande, porque ganaron contra GEO, una compañía que tiene tantos recursos, y fue un logro muy, muy grande y muy bonito para la comunidad. Pero la lucha siguió y todavía sigue. Lo que pasó después es que los permisos fueron a otro nivel más alto, al nivel del City Council de la ciudad, y desafortunadamente ahí nosotros creemos, debido hasta la compañía de GEO trabajando con la ciudad, y quién sabe lo que está pasando con quién están pagando y qué está pasando. Nosotros creemos que hay muchas cosas malas que están pasando desafortunadamente, pero luego a nivel de la ciudad, desafortunadamente sí aprobaron los permisos de los centros de detención. Pero luego la lucha sigue, y lo que luego hicimos nosotros es que pusimos una demanda contra la ciudad y contra GEO para decir que aprobaron los permisos contra la ley que nosotros pasamos. Y en ese caso conseguimos una orden de un juez que dijo que por el momento no podían usar esos permisos y por el momento no podían abrir esos centros de detención. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Es que yo creo que esta lucha sí va a ser muy, muy larga y muy grande. El gobierno, claro que tiene muchos recursos, estas compañías tienen muchos recursos, pero ¿sabes qué? La comunidad también tiene muchos recursos, porque la comunidad tiene el poder del pueblo. Entonces, otra vez yo creo que va a ser una lucha muy, muy larga y todavía estamos siguiendo. Y hay muchas cosas que están pasando en el caso, pero les voy a dejar nomás con que es muy importante luchar a cada punto y organizar, porque aunque el gobierno y estas compañías tienen muchos recursos, la comunidad también está muy, tiene mucho poder también. Ok, y luego les voy a dejar con un poquito sobre, me preguntaron si podía presentar un poco sobre cómo pagar una fianza. Claro, avísame si quieres añadir algo, pero disculpe, tengo que cambiar algo para ver el slide.
Entonces, voy a empezar con cómo es que se obtiene una fianza en el procedimiento de deportación. Hay dos puntos donde se puede conseguir una fianza. El primer punto es cuando inmigración arresta al individuo y en ese momento el agente de inmigración, típicamente el primer día, pueden dar una fianza. Depende, a veces sí lo dan, a veces no, depende. Y luego hay un segundo punto, vamos a decir que la persona no recibe fianza o quizás sí la recibe, pero es demasiado alta. Hay otro punto donde una persona puede tratar de conseguir una fianza y eso es frente de un juez de inmigración. Vamos a decir que una persona la arrestan y luego inmigración decide que quiere detener a esa persona. Y digo decido porque hay muchos casos donde inmigración no tiene que detener a la gente, pero ellos deciden que quieren detener a la gente. Y eso es muy importante porque nosotros debemos de saber que es el gobierno que está creciendo este sistema y que está decidiendo a detener a más gente y no lo tienen que hacer. Y entonces el segundo punto es frente de un juez de inmigración. Frente de un juez de inmigración, un individuo puede tratar de conseguir una audiencia especial que es una audiencia de fianza. Uno lo tiene que pedir. No te lo dan automáticamente sin pedirlo, uno lo tiene que pedir, pero algo muy importante es que típicamente, que hay muchas excepciones en la ley de inmigración, pero típicamente solamente te dan una audiencia de fianza, entonces es muy importante estar bien preparado para esa audiencia. Si uno ya tiene una fianza que le dio inmigración, puedes ir frente del juez y le puede quitar la fianza. Entonces, ahora vamos a decir que uno ya tiene fianza. Quizás se lo dio un agente de inmigración o se lo dio un juez de inmigración. Si uno ya tiene fianza, cualquier persona, bueno, no cualquier persona, pero mucha gente pueden pagar la fianza. Lo que nosotros decimos es que las personas que no tienen estatus legal no deben de pagar la fianza porque uno tiene que pagar la fianza en una oficina de inmigración. Entonces, claro que no queremos mandar a la gente que no tiene estatus legal a una oficina de inmigración, ¿verdad? Porque podría ser peligroso para esa persona. Entonces, pero puede ser un amigo, puede ser una organización, puede ser mucha gente, nomás que tengan estatus legal. Y la fianza se puede pagar en cualquier oficina de inmigración en los Estados Unidos. Hay ciertas oficinas, pero vamos a decir que la persona está detenida en California. La fianza se puede pagar en Texas o en otro estado. Entonces, eso les menciono para nomás saber que la fianza se puede pagar en oficinas en diferentes lugares. Y ahí tenemos un sitio donde ustedes pueden ir para buscar la oficina de inmigración para poder pagar esa fianza. Y eso fue un resumen muy breve. Eso no debe de ser, no les estoy tratando de dar consejos legales porque esta área es muy compleja. Entonces, si tienen esta información es solamente general. Si ustedes tienen preguntas sobre un caso individuo, es muy importante hablar con un abogado de inmigración porque en la ley de inmigración hay muchas excepciones. Entonces, eso fue nomás para darles un poco de información básica. Y creo que con eso ya acabé. Gracias. Muchísimas gracias, Grisel. Gracias por toda la información. Y yo sé que tenemos muchos centros de crisis aquí en California que se pueden beneficiar también de esta información, no solo los de California, pero sé que hay varias agencias que tenemos aquí con nosotros que sí tienen estos centros de detención en sus lugares. Entonces va a ser información que pueden regresar y ver cómo pueden hacer aliados. Ahora estamos esperando unos segunditos para poner la siguiente presentación. Y es mi gusto pasarle la palabra a Jessica. Gracias. Hola, gracias por su atención. Pues vamos a darle seguimiento a la información que ya han recibido y muchas gracias por
participar en este evento. Mi nombre es Jessica, como ya mencioné, pero es un honor para mí presentar con ustedes esta información, pero sobre todo poder compartir una causa o propósito común, es el ayudar y crear una mejor sociedad inclusiva para nuestra comunidad de inmigrante, y me da gusto que la gente esté participando. Pues yo trabajo para la organización CHIRLA, y es la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes, y esta fue fundada en 1986 como respuesta a la Ley de Reforma y Control de Inmigración en 1986. Lo que comúnmente escuchamos hablar acerca de la amnistía de Ronald Reagan, esto fue algo positivo, pero algo que se convirtió en algo negativo fue la reforma y control de la inmigración, IRCA, que ilegalizó la contratación de trabajadores indocumentados, creando así pues una situación propicia para la explotación y el abuso de los trabajadores, que ha aumentado desde ese momento. Entonces es importante mencionar cómo surge esta organización, porque surgió de la necesidad de la gente, de la necesidad de tratar de combatir leyes antiinmigrantes y que se aprovechen de la comunidad. Simplemente como para dar un poco de noción en qué nos enfocamos en esta organización, y es pues construir una sociedad justa donde totalmente incluyamos a los inmigrantes, y también al mismo tiempo abogar por políticas a favor de los inmigrantes a nivel local, a nivel estatal y nacional. Y obviamente colaboramos con otras organizaciones para el empuje y el esfuerzo de estas políticas o de estas iniciativas de ley. Y como parte de esta concientización y parte de la educación es donde es mi trabajo, hablar sobre los derechos de las personas, y también al mismo tiempo, pues, denme un segundo. Al mismo tiempo, pues, hablar de esas responsabilidades que conllevan a ser partes de esta sociedad. Entonces, como mencionaba, esto fue en un esfuerzo de mantener o de presentar la información a nuestra comunidad, pues tenemos que ofrecer, nos vimos en la necesidad de crear servicios legales para dar esta información a nuestra comunidad, y al mismo tiempo, pues, darles información de cuáles son sus derechos y en otros aspectos. Y ya una vez que en el caso de las personas que se hacen ciudadanos o están en el proceso legal, nos gusta que la gente se involucre para que ellos sepan cuál es su... aquí que la gente se involucre para que ellos sepan cuáles son esos tipos de... Deme un segundo, espera. La gente que se involucre en el proceso electoral mediante el registro de votantes. Es importante que aunque la gente no vote o no esté elegible para votar, es importante que ellos también formen parte de esta elección o de este proceso, simplemente como información. Aquí también voy a hablar un poquito acerca, mostrarles un poquito acerca de las razones al incremento de personas detenidas, y eso, pues ya como mis compañeras han mencionado aquí, es a raíz de políticas que se han implementado, y especialmente con esta administración no ha hecho algo para mejorar esta crisis migratoria. Por el contrario, ha creado políticas discriminatorias donde criminalizan y castigan a las personas que tienen que cruzar la frontera. Al mismo tiempo, pues ponen en riesgo la integridad
y la vida de personas que intentan cruzar la frontera o huir de la violencia en su país, lo cual esta administración no solo viola los derechos de los inmigrantes, pero también los convenios y los acuerdos internacionales que protegen a las personas que buscan un refugio en otro país. Pues dicho esto, simplemente tener esa idea o esta noción de qué está ocurriendo ahorita, especialmente con el aumento de número de mujeres y menores en la frontera, y esto ocasiona una separación familiar. Y entre el 2013 y el 2017, el aumento de familias detenidas por agentes de aduana y la patrulla fronteriza aumentó 5 veces más. Este es un número muy elevado para estar detenido en un centro fronterizo, y ahorita les voy a explicar por qué, pero ese es un número muy elevado basado en la capacidad que estos centros pueden tener. También podemos ver aquí que del 2011 al 2017 el aumento de detenidos que son menores ha aumentado, y esto, pues, como mencionamos, corren el riesgo de ser de que tengan un asalto sexual o que estén expuestos a otro tipo de riesgo. Entonces, ellos aumentó esta estadística, y eso es una estadística también alarmante, porque estos centros no están capacitados para este número tan alto, y los mismos oficiales no tienen el conocimiento y el entrenamiento para tratarlo. En el mismo periodo, pues la fracción de mujeres, tanto como niños y adultos, se duplicó del 13% al 26%, pues, y esto te da otra idea de cuán conglomerado pueden estar estos centros. Y nada más para darte esa noción de que la mayoría de las personas que son detenidas provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras, con números muy altos. Obviamente puedes tener una variedad de personas, pero de estos 3 países son números muy altos. Y simplemente para recordar, o si se dieron cuenta, cuando miles de niños estuvieron detenidos y muchos de ellos fueron separados por sus padres, y que a estos momentos no podemos conectarlos o reunificarlos, es una gran problemática, no solamente para la sociedad, pero individualmente para estos niños que realmente no tienen un paradero y no sabemos en qué circunstancias se pueden estar. Esto es para que tengamos esa idea. Estamos obviamente hablando de estadísticas, números, mas sin embargo esto ha originado que el número de detenciones continúe, y esto simplemente te da la idea otra de las políticas migratorias que siguen afectando a mujeres y niños. Voy a ir un poquito breve aquí, pero si más no recuerdan, se han estado atacando políticas donde eliminan y limitan los derechos de los inmigrantes en cuanto a pedir refugio en otro país. Tal está como el programa que se diseñó, que se llama CAM, Centroamérica Menor. Esto traducido simplemente significa que esta administración daba por fin a un programa de refugiados diseñado para proteger a los niños en peligros que viven en Centroamérica. Y este propósito o este programa tenía como propósito unificar a padres e hijos, es decir, padres que tuvieron que dejar el país y sus hijos en su país, y que en el momento los padres ya tenían un tipo de protección temporal o un estado migratorio permanente o temporal, podían beneficiarse del programa y tener una reunificación a través de las regulaciones de refugio. Es decir, que un proceso de revisión para determinar que eran hijos biológicos, cumplían con los requisitos, y este proceso por lo regular tardaba de 8 meses a 1 año, y tenían que esperar en su país donde pudieran estar seguros, o ir a otro país donde les pudiera dar ese alojo mientras su proceso de refugio
se concluía para poder ingresar al país. Este tipo de protección también, el siguiente, que es la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata del 2013. Una vez más, esta administración le da fin a esta protección, y esta protección básicamente es para las personas o para los niños que siguen un proceso legal y que están en un lugar donde brindan un tipo de asistencia o protección, y estas personas fueron víctimas de trata o que están en ese proceso para continuar con su proceso legal y posiblemente quedarse en el país. Pero lo triste de esta situación es que esta administración, una vez que los niños cumplen 18 años, ellos son transferidos a un centro de adultos, donde sabemos que la detención puede ser un poquito más traumante y pone en riesgo su integridad mental y física. Entonces, aquí a esta administración, la verdad, le está valiendo todo ese tipo de protecciones, derechos que como ser humano una persona puede tener. Esta administración siempre da por hecho otras agendas que ellos tienen en mente. Y continuando con este tipo de políticas que siguen repercutiendo en el bienestar de mujeres y niños, vamos a hablar sobre la política cero tolerancia, que fue implementada en mayo del 2018. Esta política establecía que el gobierno podía encarcelar y criminalizar a cualquier persona que solicitara asilo, donde una vez más viola los tratados internacionales que reconoce el derecho humano a solicitar asilo en cualquier país. A raíz de esta política podemos ver que desde diciembre del 2018 hasta la fecha, desde diciembre del 2018 había ya más de 7,000 mujeres detenidas en la frontera. Como mencionaba, esto por inmigración, pero en la frontera, en control de aduanas. Y es como algo que quiero diferenciar entre un centro de detención en el interior del país y en un centro de detención en la frontera. Ahorita voy a hacer un tipo de distinción para saber qué realmente ocurre en esos espacios. Entonces, aquí podemos ver el número de personas, especialmente mujeres, como mencionaba, que provienen de estos países: Guatemala, Honduras, El Salvador, México y entre otros. Y aquí hay una pregunta, no sé si la vamos a poner por razón del tiempo. Pero para que tengamos una idea, sabemos que ¿cuál es el porcentaje de investigaciones que se realizan cuando existe un tipo de denuncia en contra de un centro de detención, ya sea por abuso, por contacto sexual forzado? ¿Tienen una idea de más o menos cuál es el número o el porcentaje que se hace? Vamos a dar unos segunditos y cerramos. Pues sí, la mayoría parece ser que dio en el clavo, ¿verdad? Es menos del 5%, y para ser exactos, ahorita les voy a mencionar los números. Basado en unos datos colectados por CIVIC, una organización comunitaria para visitar inmigrantes en confinamiento, solicitó documentos a través de la Ley de Libertad de Información, que una vez más estos documentos no están disponibles al público. Esta organización realmente tiene que pedir, y no están de la manera que uno quisiera, donde reportaran cada tipo de abuso o queja. Entonces, hay un número de quejas, reporte de quejas en contra del Departamento de Seguridad Nacional,
Y esto, sabemos que este departamento ha establecido un patrón y una práctica de agresión sexual y abuso físico en un total de 33,000 quejas contra la agencia que ocurrieron desde el 2010 a enero del 2010 a julio del 2016. Basado en este número, el porcentaje donde se dio seguimiento a una investigación fueron solamente 247. Entonces, aquí es una cifra alarmante, ya que vemos que si las personas tienen aún el valor o piensan denunciar, estas investigaciones no significa o no realmente no da, no nos dice que se están siguiendo y no nos da una seguridad para que estos perpetrators, que estos que están haciendo este crimen realmente ya sea cumplan con un castigo, tengan cargos criminales. No sucede así. En muchas veces, inclusive de estos 247 quejas, no podemos decir que algunas personas tuvieron un castigo o los corrieron del trabajo, les dieron una multa, etcétera. No lo sabemos. Entonces, aún así, de este número pequeño, podemos sugerir o gestionar que realmente no ocurre ese tipo de procedimiento. Al mismo tiempo, pues vemos que de estas cifras o de este número tan alto de quejas en contra de inmigración del ICE, son 14,000 personas que han hecho una queja en contra de este centro y más de 10,000 en contra de protección de aduanas y fronteras, que esto está simplemente en la frontera. Y esto sin contar el resto de las agencias que forman parte del Departamento de Seguridad Pública. Y con esto, pues tenemos una idea de que si una persona llegara a reportar este tipo de delito, las personas pueden tener temor a represalias, las quejas se cierran inmediato, no se investigan, que es lo que ya mencionaba. Y muchos de estos datos sobre abuso sexual se ocultan habitualmente para organizaciones no lucrativas y es muy difícil tener este tipo de información, lo que conlleva a mucha impunidad y corrupción. Algo que también quiero mencionar aquí es el reporte de llamadas por centro de detención. Voy a ir rapidito para que tengamos una idea. Esto surge del 1 de octubre del 2012 al 14 de marzo del 2016. Este es un promedio de llamadas que se han dado a estos centros. Y de estas llamadas podemos ver el tipo de centro, en dónde está localizado, quién lo opera y cuál es el número de llamadas que se hacen a esta línea de información y reporte. Desafortunadamente, pues podemos ver aquí que estos centros están en Luisiana, Texas, California y como mencionaba ya mi compañera, en California pues tenemos 5 centros de detención. Que está también, y este no es un centro de detención, pero es un centro en la frontera, el que está en San Diego, y es como mencionaba, cuál es la diferencia de estar en un centro de detención en el interior del país y la diferencia de cuál es cuando están en la frontera. Aquí es importante mencionar también que nuestra voz es sumamente una herramienta para demandar y denunciar la transparencia, especialmente que el gobierno rinda cuenta de lo que está pasando con estas violaciones de derechos. Y lo más espeluznante, diría yo, o lo más indignante de esta situación, que todo este financiamiento
se está haciendo con nuestros impuestos. Estamos, sin querer, estamos financiando estos centros y no nos están dando o no nos están dando cuenta, no nos están rindiendo cuentas, especialmente porque parte de toda esta inversión es por el gobierno. Y eso es algo que mis compañeros ya mencionaban en cuanto al financiamiento de estos centros y cómo el gobierno está financiando este tipo de compañías privadas con los impuestos de sus contribuyentes. A ver, otra situación. Y pues, para nada más realzar cuál es la situación, especialmente las barreras que una persona inmigrante puede tener, y simplemente para ponerlo en perspectiva, porque obviamente escuchamos una narrativa en donde a mujeres y niños que inmigran, pues podrían haber dicho, oh, yo si fuera mamá, me quedara en mi país con mis hijos, o yo no podría poner en riesgo a mis hijos. Es importante mencionar que obviamente no podemos juzgar de esta manera, porque créanme que un inmigrante no toma la decisión a la ligera de empezar una travesía o aventurarse tomando en cuenta los peligros y los obstáculos, pero ellos mismos saben que al quedarse en su país, continúan con la violencia, extorsiones, pobreza y la falta de oportunidad. Entonces, esta travesía a la que se están enfrentando realmente lo ven como una posibilidad. Entonces, es muy difícil juzgar sin tomar en cuenta toda esta situación que ellos ya están enfrentando en su país. Pero una vez que ya están detenidos, pues se enfrentan otra serie de barreras, y estas las podemos ver en cuanto a la barrera del idioma, porque no pueden tener aún acceso no pueden saber cuáles son sus derechos, especialmente si no tienen ese oficial que tenga esa humanidad. Es muy raro. Entonces, estas personas también tienen un acceso limitado y muy costoso para llamar fuera del centro. Los centros de detención se encuentran en áreas muy remotas. Estos son aislados del acceso de los servicios legales y de salud, así como del apoyo de la familia y la comunidad. Simplemente para que tengan una idea qué tan lejos puede estar un centro de una organización donde puedan brindarle un servicio legal, qué tan lejos puede estar de un centro de detención. Estamos hablando promedio como 60 millas. Y esto a lo mejor podemos decir, oh, pues no es tan lejos, quizás sí, quizás no, pero esa es otra barrera para muchos de nuestros miembros de la comunidad, porque no tienen los recursos, no tienen un carro, están gastando pues sus recursos limitados que ellos puedan tener. Entonces es bien importante que tengamos eso en cuenta, porque para poder tener acceso a un servicio legal es muy difícil. En lo particular, como experiencia propia, nosotros hemos recibido cartas de centros de detención donde nos relatan su situación legal. Muchas ocasiones es bien dramática la situación a la que están pasando. En ocasiones podemos darle referencia, pero es difícil, ya que la información que ellos puedan compartir con nuestra organización no es confidencial. Entonces, eso es algo más que no pueden tener la capacidad de comunicarse libremente sin tener que tener una represalia. Y algo más que está pasando en estos centros, pues es lo que mencionaba anteriormente, que los centros en la frontera simplemente tienen una capacidad para tener a una persona detenida por máximo 72 horas, pero vemos que estos centros están deteniendo a la gente inmigrante por más de 30 días, lo que ocasiona que haya
muchas condiciones insalubres, donde ellos estén sufriendo de falta de higiene, de atención médica, y algo como por ejemplo la idea de que un adulto puede permanecer 55 días podría ser la realidad, podría ser como lo ideal, y no necesariamente lo ideal, pero lo que estos, mientras que ocurre un acceso a un servicio legal, pero desafortunadamente estos centros están manteniendo a la gente detenida por más de 6 meses hasta el año. Y es algo que mencionar porque ellos tienen una cuota para tener que cumplir con el número de camas que tienen sus centros. Entonces tienen que mantener esa cuota para que ellos puedan continuar recibiendo negociación o estos contratos. Entonces, esto es algo realmente lucrativo, y están lucrando con el dolor, el trauma de nuestra comunidad inmigrante. Entonces, es bien importante mencionar esto porque sabemos que de antemano estas personas tienen un derecho y se les está negando, especialmente como mis compañeras que son abogadas y tienen esa oportunidad, ellas también lo han de ver y lo han de saber de primera mano que un servicio legal no es fácil de tener. Y nada más como conocimiento también, especialmente en esta situación, estamos peleando para que un servicio legal para inmigración sea proporcionado por el gobierno por obligación, porque ahorita no es una obligación del gobierno dar este tipo de asesoría legal, lo cual están violando muchos de sus derechos para poder estar en el país o para poder pelear por una deportación o tener una defensa. Entonces, eso también es importante. Aquí les pido que vean este tipo de video. Habla acerca de las mujeres o de la caravana que entró, que vino al país en el 2018, y pues vemos que, como mencionaba, es una narrativa diferente a la que podemos ver. Entonces, simplemente les pido que se tomen el tiempo para que se informen, para crear esa conciencia, esa empatía con nuestra comunidad inmigrante, porque es muy difícil lo que están pasando, y nosotros como parte de esta sociedad tenemos que erradicar este tipo de encarcelamiento masivo. Aquí solamente como darle seguimiento a otro tipo de ley o a iniciativa que fue implementada en enero del 2019. Y esto también, una vez más, es para continuar con las personas que siguen detenidas, o incluso esto es un poquito más difícil, porque una vez que la persona ya hizo ya caminó o ya inmigró, ya tomó esos riesgos para poder estar en el país o para poder cruzar la frontera, esta administración lo que originó fue que no le permitía a las personas entrar o pedir asilo, que una vez más, y reitero, que esta es una violación a los derechos internacionales de una persona pidiendo asilo en otro país. ¿Y cuáles son los retos como educadores comunitarios y organizaciones que continúan apoyando a nuestra comunidad inmigrante, especialmente en los centros de detención? Es bien restringido, si aún es restringido para abogados, para voluntarios o otro tipo de persona es sumamente restringido. La falta de formación adecuada para atender la necesidad de los inmigrantes en centro de detención es nula, no lo existe. La falta de capacitación para ofrecer los servicios auxiliares psicológicos, especialmente nosotros con tener esa conciencia, esa capacitación, no lo existe tampoco. Estamos también trabajando en esa narrativa, trabajando en cómo empatizar con un encuentro más favorable para nuestras familias cuando están pidiendo de esa asistencia. Y algo también que hemos encontrado un poquito frustrante, especialmente como experiencia, el localizador de inmigración no está actualizado frecuentemente, y esto conlleva a que pues tardemos más en darle una información congruente a la persona para que tengamos una referencia y ellos puedan
actuar y tratar de proveer información para poder tener una asesoría legal. También la escasez de personal y capacidad para proveer información en el extranjero, especialmente ahorita con las personas que fueron detenidas en la frontera de México con Estados Unidos y que están esperando un proceso legal. Ellos nos están llamando desde México para poder tener ese tipo de guía y saber qué es lo que pueden hacer estando fuera del país. Incluso familiares dentro del país también nos han llamado y esto ha aumentado pues la línea de asistencia al inmigrante. Ellos pueden llamar para cualquier otro tipo de información, pero también nos pueden llamar y desde la implementación pues recibimos llamadas de la incertidumbre sobre el proceso legal, miedos a ser secuestrados, extorsionados o golpeados, también tener que esperar por mucho tiempo en México y pues claramente mencionar que falta de recursos, alimentos, cuidados médicos, vivienda, no lo tienen. Tener que regresar o esperar en su país es otro riesgo, ya que muchas de estas personas pueden haber huido por haber huido por la violencia, entonces para obligarlos a regresar al país es otra situación. Aquí las consecuencias a largo plazo, voy a ir un poco breve, ya hemos hablado la dificultad financiera en nuestras familias, la interrupción de rutinas, el trauma en nuestros niños, especialmente ansiedad y depresión, y obviamente el miedo a aplicar a programas públicos, eso es algo que lo hemos visto, y realmente una incertidumbre acerca del futuro, qué nos depara el futuro, cuáles son esas situaciones en las que yo puedo tener una mejor bienestar para mi familia. Entonces, estos centros de detención, inmigración ha estado realmente impactando a nuestras comunidades en muchos niveles y eso lo tenemos que parar. Entonces, parte de nuestro propósito es educar y empoderar a nuestra comunidad. Proveemos servicios, derechos, presentaciones, derechos laborales, a libros migratorios. Y aquí voy a poner, no sé si Marcela pueda compartir otra vez el Google Sheet, un cuestionario para alguien que esté interesado en conversar, en colaborar en diferentes eventos. Háganmelo saber o llenen esta encuesta y poder pues realmente unir fuerza para asegurarnos que nuestra comunidad está informada y guiar y conectar a inmigrantes sobrevivientes de asalto sexual a organizaciones que pueden ofrecer esos recursos de salud mental, vivienda y servicios legales. Entonces, es una prioridad para nosotros educar y empoderar, como ya mencionaba. Y algo rapidito para que ustedes tengan esa capacidad o en el entendimiento, especialmente, abolir ICE es solo la punta del iceberg. Es un monstruo que tenemos que demandar y especialmente demandar total transparencia y supervisión a las agencias de control de inmigración, prohibir contratos con cárceles privadas que presionan para pervertir la política pública y asimismo pues garantizan contratos con otras entidades. Entonces también dar prioridad a invertir para acelerar la reunificación familiar y la migración legal, poner fin a las detenciones indefinidas y a la construcción de más centros de detenciones. Realmente no necesitamos esos centros de detenciones. Y pues prohibir el traslado de personas entre centros y centros, porque esto también manipula la determinación de fianza o la libertad condicional que esto puede darle. Sabemos que hay muchos jueces que actúan a discreción, entonces en muchos lugares pueden tener un resultado poco favorable para estas personas, entonces muchas veces toman este tipo de estrategia para poder tener otro resultado. Y poner fin a las cuotas de detención obligatoria, es lo que mencionaba, por la razón que estas personas siguen detenidas por largo periodo de tiempo es porque tienen que cumplir con una cuota y esa cuota va de la mano con el proyecto de ley de asignación que el Departamento de Seguridad Pública tiene en el presupuesto fiscal. Entonces aquí una clave bien importante es atacar el presupuesto fiscal, asegurarnos que no se
financie más dinero a estos centros, tomando en cuenta que si se va a financiar, se tiene que financiar en donde estén proveyendo los servicios necesarios y, como mencionaba, reunificar a la familia, que es algo que sería la prioridad, y esto sería como la necesidad. Y también darnos cuenta, abrir realmente los ojos y nuestra conciencia que en este momento nos tenemos que asegurar y que saber que estamos enfrentando un sistema racial discriminatorio en contra de nuestra comunidad de color, y es por eso que tenemos que abolir la inmigración y son encarcelamiento masivo, que es algo que estamos viendo en nuestra comunidad de color, entonces es importante mencionarlo. Pero dentro de todas estas, obviamente, situaciones difíciles, nada más como compartirle que de poco a poco estamos concientizando a nuestros líderes, estamos empujando nuevas leyes y nada más como por compartirles algo positivo. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una moción para limitar la transferencia de personas detenidas por el alguacil a las autoridades de inmigración. Esto tomen en cuenta que esta lucha duró por más de 15 años, en donde inmigrantes que caían en la cárcel eran automáticamente transferidos a inmigración. Entonces, ahora la Junta de Supervisores está prohibiendo y está prohibiendo permanentemente la colaboración a inmigración. Y entonces esto es algo que se está viendo poco a poco, pero imagínense, estamos hablando de 15 años después de esta lucha. Gracias por su atención y pues seguimos con nuestra información. Simplemente aquí pueden llamar a nuestra línea de ayuda por cualquier pregunta, háganse miembros, colaboren. Como recordatorios, tenemos que participar, completen su censo. Eso es algo que es parte de todo el alcance comunitario para informar a la gente de lo que puede hacer. Y pues una vez más, gracias por su atención y pues continuamos en esta lucha. Realmente es algo que continuamos y es sumamente necesario concientizar a nuestra gente. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Y gracias a todos que se quedaron sintonados. De parte de Calcasa, de parte de todo el equipo, de todos los intercesores que representamos estatalmente por todo el país, quiero agradecer a la Coalición para los Derechos Humanos, a los inmigrantes, CHIRLA. También quiero agradecer al Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, a LRC, a Nithya, Grisel y Jessica. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos aquí dándonos tanta información, que vamos a usar toda esta información también para ser aliados y ver cómo podemos seguir en esta lucha. Muchas gracias. Esta es la finalización de la sesión.